Labias de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar sobre las arañas, el único ser viviente capaz de llegar a esa esquinita de arriba de la casa en donde nada se puede limpiar y está lleno de telarañas porque las únicas que llegan son las arañas. Así es, amiguitos, hoy aprenderemos todo lo que necesitamos saber sobre las arañas, qué tan peligrosas son, por qué necesitan tantos ojos y los más importantes, por qué no son un insecto, que ya va, no son un insecto, entonces ¿qué son? Las arañas son unos animales invertebrados antrópodos, que no significa que se graduaron de antropodología, que creo que esa carrera ni existe, no es eso. Esto quiere decir que son unos animales que no poseen una columna vertebral o espinas dorsales en su estructura corporal, es decir, su cuerpo no está sostenido por huesos internos como lo estaríamos nosotros los animales, los perros o las aves, incluso los peces. Sino al contrario, su estructura ósea es independiente en todas las partes del cuerpo y no necesita una columna para mantener todas las partes del cuerpo unidas. Este sería el caso de las arañas y de insectos como las cucarachas, las mariposas y, si se pueden ver, los penes, que no serían un animal, aunque yo he sabido de unos que, bueno, que Dios, que uno le dice, pero Dios santo, ¿se manda solo o qué? Estos animales vendrían siendo realmente los invertebrados, que si se pueden ver, los invertebrados vendrían siendo el 95% de todas las especies animales que hay en el planeta, que es muy mala noticia para los kinesiólogos que me oyen porque entre ellos se tocan repartir el otro 5% de animales con huesos que quedan. Las arañas, además de ser invertebrados, pertenecen al grupo animal de los antrópodos, como ya dijimos, no son insectos. Este grupo contiene a los crustáceos, como a los cangrejos, los camarones, también a los 100 pies, a los 1000 pies y finalmente a los arácnidos, que esa vendría siendo la familia de las arañas. Pero no solo las arañas pertenecen a los arácnidos, no, porque aunque el nombre parezca muy obvio, hay otros arácnidos que no son arañas. Por ejemplo, los escorpiones, los ácaros, los opiliones y otro montón de especies que igual de las arañas creemos que son insectos, pero no. Y ya que hemos discutido mucho eso y lo he mencionado muchas veces, aprovecho y les digo cuál es la diferencia entre los arácnidos y los insectos. Los insectos tienen el cuerpo dividido en 3 segmentos: la cabeza, el tórax y el abdomen. Y por lo general tienen 6 patas. Mientras tanto, los arácnidos tienen dividido el cuerpo en 2 partes principales: el cefalotórax, que es la parte del tórax y la cabeza que están juntos como una sola, y el abdomen. Por otro lado, a diferencia de los insectos, además de sus 6 patas, los insectos tienen antenas, mientras los arácnidos tienen 8 patas y no tienen antenas. Otra diferencia es que los insectos por lo general tienen mandíbulas para masticar los alimentos, mientras que los arácnidos son quelíceros, es decir, unas bocas que tienen como unas pinzas que utilizan para inyectar veneno en sus presas y luego para manipular la comida. O sea, nunca veremos a una araña hablar con la boca llena porque no tienen boca. Las arañas son de los animales más antiguos del mundo. Los fósiles más antiguos de araña conocidos datan del período devónico, que ocurrió hace aproximadamente 400 millones de años. De hecho, son mucho más antiguas que los dinosaurios que evolucionaron después del período Triásico hace unos 251 millones de años. Las arañas solo son superadas en antigüedad por la esponja marina, que tiene aproximadamente 450 millones de años, los xenóforos, que son una especie de medusa que tiene aproximadamente 525 millones de años, los nautilus, que tienen 500 millones de años, y finalmente los tiburones, que también tienen 500 millones de años en este bello planeta que tal vez la contaminación de los últimos siglos lo destruya. O sea, esto quiere decir que las arañas son el animal terrestre más viejo del mundo. Ahora, ya que estamos hablando de años, hablemos de la longevidad de las arañas. La verdad es que la longevidad de las arañas es muy variada y normalmente depende del tamaño de la araña. Por ejemplo, hay arañas pequeñas como los erengoninos que viven 1 año aproximadamente, mientras que las tarántulas, dependiendo de la especie, pueden llegar a vivir de 15 a 20 años. O sea, si ya uno tiene una araña viviendo más de 10 años en la casa, ya esa araña tiene que empezar a poner para los gastos del mes. Ya paga alquiler,
Y ya que estamos hablando de tamaño, sigamos con la información. La araña más pequeña del mundo se encuentra en Brasil y se llama la patudigua, que mide aproximadamente 0.33 centímetros. Por otro lado, la araña más grande del mundo es la tarántula Goliat, o como es conocida en Venezuela como la araña mono, y puede llegar a medir 30 centímetros, puede pesar 170 gramos, es tan grande que se come pájaros. O sea, Dios mío, yo creo que si un chihuahua se descuida, la araña se lo echa. Por cierto, las arañas son animales carnívoros y su dieta principal son los insectos, como Timón y Pumba, pero sin la parte de Hakuna Matata y sin la parte de ser la primera pareja gay de Disney. Las arañas también son depredadores. Esto quiere decir que son proactivas a la hora de buscar alimento, a diferencia, por ejemplo, animales carroñeros o ese esposo de su tía que pareciera que es alérgico al trabajo. Hay arañas que cazan activamente, como las tarántulas, que le hacen emboscadas a las presas y las atacan. Sin embargo, el método más popular y utilizado por la mayoría de los arañas es el conocido uso de la telaraña como trampa, que al caer las presas son envueltas y paralizadas gracias al veneno. Que como dato importante, las arañas son venenosas por dos razones. La primera es porque así logran controlar a sus presas, y la segunda es porque como no pueden masticar con sus tenazas, al envenenar a sus presas empiezan el proceso de digestión mucho antes de ser ingeridas. Las arañas consiguen sus presas gracias a que tienen la capacidad de percibir las vibraciones en la telaraña y utilizan sus pedipalpos para orientarse y olfatear el entorno. Y ustedes dirán, pedipalpo, pero ¿qué es eso? Así se le conoce a las partes de las paticas de las arañas. Su visión no es buena, pero gracias a sus 4 pares de ojos pueden ver varias situaciones al mismo tiempo, aunque a una distancia muy corta. O sea, es como ver estos TikTok que están divididos en dos, que alguien explicándole algo y alguien abajo jugando carritos. Así pueden ver las arañas en su día a día. La reproducción de las arañas no es muy distinto a lo que uno puede ver en una discoteca después de que todo el mundo ya se haya bebido 2 rones. La verdad, muy similar. Para llamar la atención de las hembras, los machos araña realizan un tipo de danza como cortejo en busca de la aceptación de ellas. Este tipo de ritual también puede incluir un obsequio que va desde el macho hacia la hembra y puede ir desde un insecto hasta otra presa más grande envuelta en su seda o un billete de $500 y le dice, mire, esto es lo que tengo, ¿lo toma o lo deja? Y una vez finalizada la danza y aprobado este macho, luego de lograr el contacto, el macho introduce en los conductos sexuales de la hembra un espermatóforo que dará lugar a la fecundación. También por lo general, después de realizar este acto, la hembra mata al macho y se lo come. O sea que para la hembra sería doble delicioso porque hizo el amor y luego cenó. Luego de esta fecundación y de esta cena, las hembras ponen los huevos que miden aproximadamente 2 milímetros, depende de la araña, pueden llegar hasta medir 1 centímetro. Y después, entre mes y medio, nacen las arañas del huevo. Las arañas, a diferencia también de los insectos, nacen con la misma forma adulta, solo que más pequeñas. No pasan por una gran transformación o metamorfosis, no. Una araña mínima luego va a ser idéntica de grande. Hay arañas en todo el mundo menos en la Antártida y existen más de 50.000 especies por el planeta que aunque con la telaraña ya se podrían hacer bien una bufanda y se defienden del frío. Yo creo que pueden. Ahora hablemos un poco de la telaraña, como diría Spider-Man, mi medio de transporte. Pues bien, la seda de araña es una sustancia producida por las glándulas de seda y está compuesta principalmente por proteínas llamadas fibroínas. Esta seda es una de las fibras naturales más fuertes y versátiles conocidas en la naturaleza. Incluso es más fuerte que el acero de la misma medida y al mismo tiempo extremadamente flexible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si usted agarra un hilo de acero del mismo largo y el mismo grosor y un hilo de telaraña, la telaraña va a ser mucho más fuerte. De hecho, es el material de construcción más poderoso que existe en la naturaleza. Ahora, hablemos del miedo que dan las arañas, también conocido como aracnofobia. Pues bueno, se estima que el miedo a las arañas lo poseen 16% de los hombres y 50% de las mujeres. Y aunque las arañas dan mucho miedo, en realidad no son tan peligrosas. Solo hay 1% de probabilidades de morir por una picadura. Aunque igual no es que nos descuidemos porque hay arañas como la Atrax en Australia que es tan fuerte que puede atravesar la ropa y los zapatos de una persona para picarla con su veneno. Y si esta picadura no es tratada en menos de 1 hora, puede matar a un adulto. Dios mío, pero es que los animales en Australia son una locura.
Las arañas más peligrosas del mundo son la que acabo de mencionar, la Atrax de Australia, la viuda negra que se encuentra en Norteamérica, la bananera que se encuentra en Sudamérica, especialmente en Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, y la reclusa parda, que ya de entrada, si es una araña que tiene el nombre de reclusa, muy buena señal no es. Esta también se encuentra en todo el continente americano, tanto sur como norte como centro. Así que ya saben, muchachos, si está en una fiesta y ven a alguien muy venenoso y muy anciano a la vez, cuéntenle bien los ojos, porque si no es una araña, es el presidente del grupo de condominio de un edificio.